la batalla de Stamford Bridge y el final de la invasión vikinga en Inglaterra. Adéntrate en las brumosas tierras del pasado, donde las espadas chocaban y los destinos se forjaban en el fragor de la batalla. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una colina en Stamford Bridge se convirtió en el escenario épico que cambió la historia? En este viaje desenterraremos secretos de la batalla de Stamford Bridge, donde guerreros vikingos y sajones se enfrentaron en un duelo que resonaría a través de los siglos. Cómo la valentía de unos pocos redefinió el destino de naciones enteras. Acompáñanos en esta travesía a través de la intriga, la estrategia y la sorpresa en un conflicto que trascendió las páginas de la historia. Prepárate para sumergirte en una odisea llena de giros, donde el río Derwent fue testigo de un épico enfrentamiento que cambió el curso de la historia medieval. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. En el año 1066, un poderoso ejército noruego lanzó un ataque en el norte de Inglaterra, logrando una victoria sobre los sajones en las proximidades de York. Tras semanas de saqueo, el rey Harold Godwinson respondió rápidamente, liderando a su ejército hacia el conflicto. La confrontación culminó en una intensa batalla a orillas del río Derwent, donde los invasores noruegos fueron finalmente derrotados. Número 1. Harald Hardrada no dudó en saquear tierras y traicionar a sus aliados para cumplir su más ambicioso sueño. En el año 1045, Harald Hardrada, conocido como el líder implacable, regresó a su Noruega natal con grandes riquezas. Durante años, se destacó como guerrero en Oriente, sirviendo a príncipes kievitas y emperadores bizantinos, ganando renombre en la prestigiosa Guardia Varega y convirtiéndose en el guerrero vikingo más célebre del mundo. Utilizando estas riquezas, Harald formó un poderoso séquito de vikingos y se embarcó en una disputa por el trono de Noruega con su sobrino Magnus, finalmente sucediéndolo como rey en 1047. Como monarca del reino nórdico más importante, Harald tenía un ambicioso sueño: convertirse en el dueño absoluto de toda Escandinavia, siguiendo los pasos de su antepasado Canuto. Su primer paso estratégico fue la conquista de Dinamarca, aunque esto implicó traicionar al rey Svein, a pesar de haberle brindado ayuda en su previa lucha contra Magnus. Número 2. Las circunstancias que llevaron a Harald hacia la conquista de Inglaterra. El reino danés representaba un desafío considerable para los noruegos, quienes enfrentaron 20 años de incursiones y batallas en esa región. Harald Hardrada, buscando una empresa menos ardua, dirigió su atención hacia el reino de Inglaterra. En enero de 1066, el rey Eduardo falleció, y su sucesor, Harold Godwinson, enfrentaba la desaprobación de algunos nobles exiliados en Escocia. Este contexto estableció las bases para la siguiente fase de la historia, donde las aspiraciones de Harald se dirigirían hacia la conquista de Inglaterra. Número 3. Forjó alianzas para invadir Inglaterra y anexionarla a Noruega. La situación inestable representaba una oportunidad única para un Harald Hardrada hastiado y envejecido. En respuesta, forjó una alianza estratégica con el conde inglés Tostig, el rey escocés Malcolm III y el señor de las Órcadas. Juntos planearon invadir Inglaterra de manera conjunta, con la ambición de anexionarla a Noruega mediante el uso decidido de la fuerza militar. El golpe de hacha se convertiría en la herramienta con la que esperaban alcanzar este ambicioso objetivo. Número 4. El rey Harold Godwinson puso su plan en marcha en Escocia, mientras Harald Hardrada se adentraba en Inglaterra. En verano, aprovechando el buen tiempo, Harold Godwinson puso en marcha su audaz plan. Zarpó con 10.000 hombres y 300 drácars hacia Escocia, donde reunió más hombres y aseguró provisiones. Con el respaldo de sus aliados, Harald Hardrada se aventuró en Inglaterra, saqueando algunas poblaciones costeras y penetrando en el país siguiendo el curso del río Humber con sus naves.
Finalmente, los nórdicos desembarcaron en Rickhall, un pequeño pueblo situado a 16 kilómetros de la ciudad inglesa de York. Número 5. El primer enfrentamiento y la terrible derrota que enfrentaron los ingleses. Edwin y Morcar, los señores sajones de la región, convocaron a sus fuerzas y enfrentaron al ejército vikingo en el vado de Fulton. De manera imprudente, cruzaron el río con solo 5.000 soldados, enfrentándose al ejército vikingo en su totalidad. En este primer enfrentamiento, los ingleses fueron derrotados y se dispersaron, resultando en una gran cantidad de bajas. Según las sagas, la magnitud de la tragedia fue tal que los vikingos podían cruzar el Fulton sin mojarse los pies, caminando sobre los cadáveres que llenaban el río. Número 6. El terrible descuido marcaría el desenlace de la famosa batalla de Stamford Bridge. Tras esta primera victoria, Harald Hardrada se erigió como dueño del norte de Inglaterra. Aceptó la rendición de York y otras poblaciones, las cuales como muestra de lealtad, le ofrecieron rehenes. Lamentablemente, el rey noruego se relajó en su posición, estableciendo su campamento en Stamford Bridge con su hueste, sin prestar atención al principal ejército inglés que avanzaba rápidamente desde Londres, bajo el mando del rey Harold. Fue así como los vikingos fueron tomados por sorpresa el 25 de septiembre, ya que aproximadamente un tercio de sus hombres se encontraban resguardando los barcos en Rickhall a una distancia de 22 kilómetros. La falta de previsión resultó en un encuentro inesperado que marcó el desenlace de la famosa batalla de Stamford Bridge. Número 7. Harald trató de negociar, pero el rey inglés rechazó sus demandas. Para ganar tiempo mientras sus mensajeros se dirigían rápidamente a Rickhall, Harald Hardrada inició negociaciones con el rey inglés. Le ofreció la paz a cambio de la cesión de todo el norte de Inglaterra. Sin embargo, la respuesta desafiante de Harold Godwinson fue tajante. Solo le ofreció 6 pies de tierra, espacio suficiente para cavar su propia tumba. Con esta respuesta, comenzó la batalla. Ambos ejércitos se encontraban separados por el río Derwent, cuyo único puente se convirtió en el objetivo del primer ataque por parte de Harold Godwinson. La decisión de rechazar las demandas noruegas marcó el inicio de un enfrentamiento. Número 8. El histórico enfrentamiento según las crónicas. Los sajones lanzaron un asalto poderoso al cruce, avanzando de manera imparable hasta que se encontraron con un inmenso berserker armado con una hacha a 2 manos. Según las crónicas, este guerrero singular frenó el avance sajón y logró acabar con 40 enemigos él solo. Finalmente, un intrépido inglés se deslizó bajo el puente y apuñaló al berserker desde abajo, permitiendo a sus compañeros tomar el puente después de una breve pero intensa lucha. Con el ejército sajón en la orilla opuesta, Harald Hardrada formó a sus hombres en una colina cercana, creando un impenetrable anillo de escudos adornado con lanzas. Harold Godwinson rodeó esta fortaleza humana con su propio ejército, optando por hostigar a los vikingos con flechas y cargas de caballería en lugar de un ataque frontal directo. Provocó a los nórdicos hasta que un grupo cedió a sus impulsos y descendió pendiente abajo. Fue en este momento cuando los sajones cargaron desde todas las direcciones. Número 9. Harald anticipó eventualidades que ponían a su ejército en peligro. El boquete creado por la arrolladora carga de sus hombres amenazaba con poner en peligro a todo el ejército vikingo. Sin embargo, el veterano Harald Hardrada había anticipado esta eventualidad y había desplegado a una parte de sus tropas en el centro del círculo. Estos formaron una reserva con sus mejores guerreros, a quienes lideró personalmente acompañado de su estandarte, conocido como el Destructor de Ciudades, para llenar la brecha en las filas y mantener la cohesión en medio del combate. Número 10. El fin de Harald, el gesto de respeto del rey Harold y el desenlace de la batalla de Stamford Bridge. Vestido con su cota de malla, considerada impenetrable, y luciendo una túnica azul, el rey noruego se sumergió en el corazón de la feroz batalla. Como narran poéticamente las sagas, la tormenta de la batalla resonaba y las nubes de flechas silbaban. A pesar de su valentía y habilidad, Harald Hardrada no pudo resistir una de estas flechas. Disparada por un sajón anónimo, se clavó de manera mortal en la garganta del monarca, poniendo fin a sus días de gloria. Los huscarles de su guardia llevaron el cuerpo del rey caído al centro del anillo de escudos. En un gesto de respeto,
Harold Godwinson detuvo la lucha y ofreció a los vikingos una última oportunidad de salvar sus vidas retirándose a sus naves y jurando no regresar. Sin embargo, los fieros guerreros nórdicos rechazaron la oferta y la batalla continuó. La llegada de los refuerzos desde Rikal renovó el espíritu de los noruegos, pero su avance fue contrarrestado por las reservas sajonas. Solo con la llegada de la noche se puso fin a la carnicería. De los vikingos, solo 1000 lograron escapar, embarcándose en sus naves y huyendo hacia Noruega, marcando así el desenlace de la batalla de Stamford Bridge. Número 11. A pesar de su victoria, poco después el rey Harold fue destronado, y el nuevo rey tuvo que enfrentar nuevas invasiones. La derrota de los nórdicos no proporcionó alivio alguno a un Harold apurado, ya que poco después, un considerable ejército normando liderado por Guillermo el Conquistador desembarcó en el sur de Inglaterra, poniendo fin a su reinado en la famosa batalla de Hastings. La pérdida de los mejores soldados de Harold en Stamford Bridge, sin duda, debilitó su posición y contribuyó a la posterior caída frente al ejército normando. Es cierto que la batalla de Stamford Bridge es a menudo vista como el fin de las incursiones vikingas en Inglaterra. Sin embargo, Guillermo el Conquistador tuvo que hacer frente a 3 nuevas invasiones en los años 1069, 1070 y 1075. Estas incursiones resultaron en la toma de York y saqueos en el norte de Inglaterra, aunque fueron finalmente repelidas por el ejército real. A pesar de la derrota en Stamford Bridge, las tensiones y los conflictos continuaron, evidenciando la compleja situación política y militar en la Inglaterra de esa época. Número 12. El fin de una era. La llegada de los normandos a Inglaterra marcó un periodo de fortalecimiento del reino, liderado por una serie de monarcas guerreros que llevaron a cabo la conquista de Gales y lograron la unificación del país al expulsar a los nobles sajones disidentes de sus tierras. Este poderoso reino resultó ser una barrera efectiva contra los escandinavos, quienes, tras la derrota, gradualmente cambiaron sus costumbres. Obligados por las circunstancias, los escandinavos renunciaron a las incursiones en favor de un modo de vida más pacífico y sedentario. Este cambio de enfoque marcó el declive de la era de las incursiones vikingas, dando paso a una nueva fase en la historia y el desarrollo de las tierras del norte de Europa. En última instancia, las incursiones vikingas y la batalla de Stamford Bridge dejaron un legado épico. Desde la audacia de Harald Hardrada hasta la valentía de Harold Godwinson, el río Derwent, testigo de un enfrentamiento que cambió el curso de la historia. Aunque selló el destino de los nórdicos en Inglaterra, su impacto resonó en las cruentas batallas que le siguieron. El ascenso de los normandos y la transformación de costumbres escandinavas marcaron el ocaso de una era, donde el choque de espadas dejó paso a un nuevo capítulo de paz y sedentarismo en la Europa medieval. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.